Federal. Les saludo con gusto y por supuesto me acompaña el día de hoy a Jeremías Zúñiga Mezano, él es presidente de Comunidades Seguras en Veracruz. A ambos les agradezco que estén con nosotros. Les pido una opinión de un minuto 30 para hacer más dinámico esta tarde aquí en A Debate. Y bueno, hace un momento tuvimos una aproximación bastante médica en el área de salud sobre el problema de las adicciones. Me parece que una de las conclusiones a las que llegamos hace un momento es que en México, pues sí, no tenemos el problema del consumo, como en los Estados Unidos, del fentanilo, pero tenemos marihuana, tenemos cocaína, tenemos metanfetaminas, tenemos y una diversidad de consumo de drogas, lo cual también es un problema que genera muchos otros problemas. Y me gustaría empezar contigo, Facundo Rosas, ¿de qué tamaño es el problema y hasta dónde se está extendiendo el problema de la adicción en México? Adelante, Facundo. Realmente no se tiene conocimiento del tamaño del problema. En el año 2016 se dejó de hacer la encuesta nacional contra las adicciones, aquella que encabezaba el CONADIC. Yo recuerdo muy bien en algún momento al doctor Guido Belsazo, él encabezó este consejo y a partir de ese año se dejó de hacer. A finales del año pasado, principios de el CONACYT, ahora con la H intermedia, se hizo cargo de un estudio, pero involucró también la salud mental, no solamente las adicciones. Al cambiar la metodología, se interrumpió lo que se venía haciendo anteriormente y que nos daba una idea de cómo estaban las drogas, cómo estaba el consumo de las drogas en México. Lo que tú comentas es muy cierto. En México se consumen drogas duras, algunas menos complejas, y hay dos drogas de inicio que son básicamente el problema que subyace pero no se quiere entender: el alcohol y el tabaco. Yo he tenido la oportunidad de estudiar este fenómeno porque está vinculado a cuestiones delictivas, pero como lo decía también hace un momento el doctor Hugo Sánchez, pues es necesario darle un enfoque integral y no solamente irse por criminalizar a quien consume. Han sido más de 50 años, Jeremías, un enfoque punitivo, criminal, que ha criminalizado el consumo, pero no vemos como que esté girando hacia un consumo más preventivo, más legal, tratar de legalizar. Ya hemos hecho algunos avances con la legalización, pero no sé qué tanto se tiene que abrir esa perspectiva que ponía ya Facundo. Jeremías. Bueno, hay estadísticas que señalan que cuando se legalizan las drogas se vuelve una moda y esto provoca que se incremente el consumo de manera temporal. Hoy lo podemos observar con mucha claridad en los Estados Unidos y ahora lo veíamos con la Fórmula 1, como muchos pilotos se quejaban de esta situación que prácticamente ha venido escalando. Si lo llevamos a México, lo que tenemos como referencia es que hay estereotipos de vida en los jóvenes, se pone de moda el consumo y no hay quien los asesore. La gran pregunta es, ¿cuáles son los centros públicos en contra de las adicciones que sean accesibles a los jóvenes? Si hoy una persona es adicta, ¿quién lo va a rescatar? ¿En dónde están esos centros? Eso es lo que hace falta, no únicamente criminalizarlo, sino ayudar a las personas que son adictas desde la droga más consumida, que bien comentaba el maestro Facundo, que es el alcohol. Hoy muchas personas, después de la pandemia, se ha incrementado el consumo de alcohol, hay alcoholismo, pero ¿quién los ayuda a salir de esta problemática? Sí, totalmente. Inclusive hace un momento comentábamos pues que realmente no existen
unidades específicas, salvo contadas excepciones en la Facultad de Psicología de la UNAM, en áreas muy específicas de psiquiatría, quizás algún hospital psiquiátrico que de pronto atiende o le llegan pacientes con algún tipo de adicción, pero realmente no hay un centro, una red de centros. Ahora, déjenme poner el tema de los Estados Unidos, del fentanilo, pero en el sentido de que si de pronto las autoridades están tan metidas en el tema del fentanilo, no empiezan a dejar de lado el problema que realmente tenemos, que tenemos un problema de consumo de marihuana, de cocaína, de metanfetaminas, de cristal y de otros tipos, inclusive del alcohol, digo, para no irnos tan lejos. No sé si de pronto se van a sentar tanto en todo esto del fentanilo que dejan de lado lo demás. Facundo. Hace falta en el país una política pública que no sea solamente un chispazo, una ocurrencia incluso. Una política pública requiere planeación, presupuesto, estrategia, programas, indicadores, que a cada actor se le asigne una responsabilidad y que rinda cuentas. De otra forma van a ser esfuerzos aislados y lo que se busca es darle ya en este momento un golpe de timón para que no se siga incrementando, porque ya el fentanilo comienza a aparecer. Quizá no se tenía a la vista porque se dejaron de hacer encuestas, pero en la más reciente, o mejor dicho, la que ya llevó a cabo el CONACYT, ya aparece marginalmente, pero ya aparece. La política pública tendrá que regresar a aquello que sucedió en las ciudades fronterizas, porque el problema del consumo de droga comienza a agudizarse a partir del cierre de las fronteras después de los atentados del 11 de septiembre del año 2001. Antes la droga solo pasaba. Cuando se empieza a quedar de este lado, los grupos delictivos comienzan a ubicar, a desarrollar un mercado para que lo que les pagan en especie se pueda convertir, se pueda monetizar, y es ahí un punto álgido para que se genere una adicción mayor. Muy bien. Oye, Jeremías, dame oportunidad de ir a pausa. Te pregunto exactamente lo mismo y regresamos contigo. ¿Te parece? Vámonos a la pausa y regresamos. Poco este debate que se está dando alrededor de los aranceles, esa amenaza que lanzó el presidente electo Donald Trump y que ya le contestó la presidenta Claudia Sheinbaum, y coincido en que ni con aranceles ni con amenazas es como se va a atender el fenómeno migratorio ni el consumo de drogas en Estados Unidos. Lo leo directamente de la declaración que dio la presidenta. Yo ponía en la mesa si de pronto están tan distraídos en el tema del fentanilo que dejan de lado otras cosas también que están ahí, que a México pues realmente sí le está doliendo el consumo de drogas, Jeremías. Bueno, debemos entender que en el caso del presidente Donald Trump, él va a atender la necesidad de sus electores. Hay una exigencia en los Estados Unidos en contra del tema del fentanilo y también la migración. Son miles de personas que intentan cruzar a los Estados Unidos, no solo de Centro y Sudamérica, sino de muchas partes del mundo, y están entrando todos por la frontera con México. El problema es que México tiene que tomar la decisión de hacer una alianza hacia sus intereses, que es con los Estados Unidos, y tomar acciones, que es lo que va a buscar Donald Trump, que se tomen acciones como en su momento lo hicieron con Marcelo Ebrard para fortalecer la frontera sur, y de esta manera dejen de pasar no solo los migrantes, sino también las drogas y otros productos que ingresan por este lado de la frontera. Ahora, eso es mediático, porque también debemos de entender que los Estados Unidos tienen un tema comercial. Somos su primer socio comercial, incluso por encima de China, que nos pueden sustituir, sí, pero no lo van a permitir los aliados de Donald Trump, porque a muchos empresarios que financiaron la campaña del presidente Donald Trump tienen sus intereses en México. Entonces, es una amenaza que se da para llegar a un acuerdo, porque ha dicho el presidente Donald Trump que la primera semana se la va a dedicar a la frontera, al tema de México, y él quiere llegar con un acuerdo amarrado que permita garantizar la disminución del flujo migratorio y también tomar acciones que permitan que Estados Unidos tenga alguna injerencia en la lucha en contra del fentanilo y el narcotráfico en México,
porque para ellos estas luchas son simbólicas. ¿Por qué digo simbólicas? Porque se sabe que con la detención del Mayo Zambada y de algunos líderes de la delincuencia no se resuelve el problema, eso es mediático. Sin embargo, sí se requiere una campaña profunda en contra del consumo de las drogas, en contra del incremento de la criminalidad, y eso se origina en la prevención del delito, porque al final todos los delincuentes, como miembros del Ejército, de la Guardia Nacional, los políticos, todos vienen de las familias, y el problema central se da en la falta de atención de los padres, que ellos no inhiben, no hacen su labor inhibiendo el consumo de drogas, ni tampoco la participación en la criminalidad. Y entonces, por más estrategias que se utilicen para revertir a los grupos delincuenciales, pues si detienen a 100, tienen a 500 en la fila queriendo participar, porque estos estereotipos de vida de la criminalidad pues son muy atractivos, y los padres no están haciendo su labor y tampoco en la escuela. Ahora, pones un tema bien interesante y me gustaría también conocer tu opinión, Facundo. Las campañas de prevención alrededor de las drogas, me parece que ninguna ha sabido llegar con un mensaje positivo, y que al contrario, muchas de ellas, yo recuerdo esta de Vive Sin Drogas, era casi de invitar a los, no a las drogas, invitar a la gente, a los jóvenes a consumirlas. Entonces, no sé si ahí nos ha fallado muchísimo, no ha habido mercadólogos, publicistas, no lo sé. El propio gobierno arrancó una campaña con algunos corridos, inclusive yo ayer escuchaba a la presidenta Sheinbaum hablar de iba a hacer un concurso de corridos, esto en Durango. No sé si esto es una buena idea, pero me parece que como que no se ha concretado una buena campaña. No lo sé. ¿Tú cómo lo ves, Facundo? Quizás sea una buena idea, pero aislada. Para atender este problema, y como lo decía nuestro Jeremías, debe apostarse a la prevención. A mí ya me tocó llevar a cabo esto en Ciudad Juárez en el año 2010. La única forma de evitar que haya un mayor consumo, un abuso de las drogas, y eso genere violencia por el negocio que representa, es prevenir. Y para prevenir se tiene que apostar a la educación, a la salud, al restablecimiento del tejido social, pero no solamente de dicho, todo debe estar debidamente aterrizado en estrategias, en líneas de acción, en indicadores. Yo tengo un lenguaje muy sencillo para llegar a la gente. Ustedes seguramente tienen muy claro para qué sirve un chupón en un bebé. La teoría del chupón consiste en que mantener ocupado a un joven lo tienes que involucrar en cuestiones educativas, culturales, deportivas y aquellas que permitan generar comunidad. Un bebé le ponen un chupón para que no recoja todo lo que encuentra en el suelo y eso lo enferme. Un joven le puedes poner un chupón en términos metafóricos, que es mantener ocupado cualquier punto de ingreso de alguna sustancia a su cuerpo, y por supuesto que eso da resultados. No es inmediato, pero tampoco es a largo plazo. Si se atiende de manera integral, sociedad, autoridad y familia, eso puede dar resultados. La única apuesta que es de largo aliento es la prevención. Lo demás pueden ser algunos chispazos, algunos resultados temporales, pero lo que nos va a dar esa permisividad, esa temporalidad mayor es la prevención. Sí. Bien, tengo 3 minutos para concluir a ambos. Jeremías, en medio de todo esto de las campañas de prevención, pues está también la lucha que se está dando en contra del crimen organizado, que también tiene su parte en este problema, Jeremías, para concluir. Bueno, ese definitivamente se tiene que abordar. Se requiere la presencia de la Guardia Nacional, del Ejército y la Marina, porque son los que están preparados y capacitados para enfrentar a los grupos criminales. Las policías municipales, estatales, no tienen esa función, y hemos sabido que no han formado los estados las policías que se requieren, salvo Coahuila, el estado de Yucatán y Nuevo León. La Ciudad de México también tiene una policía capacitada, pero el resto de los estados en su mayoría no lo tiene.
¿Qué es lo que se necesita? Bueno, esa lucha frontal para que haya el temor a la autoridad, pero lo más importante, que haya carpetas de investigación sólidas que le permitan a los jueces condenar a los delincuentes. Claro. Bien. Facundo, tu conclusión para cerrar. Para resolver un problema se requiere abordarlo desde un enfoque de procesos. Es algo integral. No puedes obviar una de las etapas. Tiene que haber primero un diagnóstico, una estrategia, la definición de líneas de acción, indicadores, responsables, y esto abarca todas las etapas, hablando ya de un abordaje, de una intervención sobre la problemática. Es atención a las causas, por supuesto, prevención situacional, prevención social, prevención policial y combate frontal, ya sea a través de la flagrancia o aportando pruebas y evidencias al Ministerio Público, que al final es el único que tiene fe pública para integrar las carpetas de investigación, allegarse de pruebas, ejercitar la acción penal y perseguir los delitos ante el juez. Si no se hace de manera integral, creo que llevará más tiempo. Muy bien, a ambos les agradezco infinitamente que hayan compartido sus puntos de vista alrededor de este tema que realmente es muy, muy complejo. Esperamos ya poder tener buenas noticias alrededor de esto. Muchísimas gracias, Facundo. Jeremías, también a usted, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta tarde aquí en A Debate. Y le invito